Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Job, la sabiduría y el poder de Dios. Te invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias por este día que nos regalas. Nos disponemos en este momento a abrir tu palabra y estudiar este capítulo del libro de Job. Te pedimos que nos ayudes a entender estas verdades y guardar las lecciones en nuestro corazón para poder compartir con otros tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tus cuidados, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 9 y 10 registran el tercer discurso de Job, en el cual reconoce la omnipotencia de Dios y por contraste su propia insuficiencia. Entonces comienza otra queja melancólica de sus aflicciones. Este capítulo 9 presenta a un Job que es muy humano, que al parecer va descendiendo en su ánimo, que no ve ninguna solución o respuesta a su caso, que escucha a sus compañeros con una bandada de acusaciones. Su desesperación se nota muy clara. Ante las palabras de Bildad, la respuesta de Job podemos dividirla en 3 puntos. El primer punto que vamos a tratar es una tremenda cuestión que hace Job. Leamos los versículos 1 al 4. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si pretendiera discutir con él, no podría responderle a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿A quién, si quisiera resistirle, le iría bien? Ante la argumentación de Bildad, Job plantea una verdad. ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios? Lo que preocupa a Job no es la justicia divina que él reconoce, sino aprender cómo él, un hombre, puede ser justo delante de Dios. Sus circunstancias lo acusan de debilidad, mientras que su conciencia atestigua de su inocencia. El ser humano no puede ponerse a nivel de Dios, no puede contestar las preguntas ni las acusaciones divinas. Nadie nunca ha podido resistirle, nadie ha podido contender contra él, porque Dios todo lo sabe y lo entiende. Esta pregunta trasciende a la historia de Job hasta nuestros días. Dios es santo, soberano, eterno, justo y tiene un corazón puro. El hombre por su lado está lleno de pecado, nace pecador, somos egoístas por naturaleza. Bajo esta premisa, el hombre no puede justificarse ante Dios. En lo profundo de ser el hombre no tiene manera de presentarse puro ante Dios. El hombre no tiene manera de debatir los juicios divinos. La única manera que podemos para llegar a ser justos es por la intervención divina en nuestra vida. Somos justificados por la obra de Cristo en nuestro ser. Job lleva este interrogante en el sentido de un tribunal. ¿Cómo puedo en el tribunal justificarme ante Dios? Humanamente, imposible. Solo Dios interviniendo en nuestra vida es el único que podrá cambiar nuestro destino. La segunda sección de este capítulo, Job hace el reconocimiento de la soberanía de Dios, enfatizando su poder. Leamos los versículos 5 al 12. Dice: Él arranca los montes con su furor, sin que ellos sepan quién los trastornó. Él remueve de su lugar la tierra y hace temblar sus columnas. Si Él lo ordena, el sol no sale, y Él es quien pone sello a las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Él hace cosas grandes e incomprensiblemente maravillosas y sin número. Él pasa delante de mí y yo no lo veo. Pasa junto a mí sin que yo lo advierta. Si arrebata alguna cosa, ¿quién hará que la restituya? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Lo que reconoce Job
es que Dios es quien ordena el universo. Él es quien hace el sol para que haga su trabajo y ubica las estrellas en el cielo. Él es el creador, el sustentador y el único soberano del universo. Todas las cosas existen por Él. Nadie puede cuestionar su creación. Ante el poder de Dios, las montañas se derriten y los fundamentos de la tierra se desmoronan. Job reconoce el poder de Dios y su santidad. Este Dios soberano es quien emite juicios y hace justicia en el universo. Job le dice a sus amigos que no necesitan enseñarles sobre el Dios verdadero, su justicia divina y su soberanía, pues Él las conoce. Pero el enfoque de Job en este punto, al resaltar la grandeza de Dios, es resaltar su debilidad ante Dios. El transcurrir del tiempo y el impacto de un dolor constante habían debilitado el espíritu de Job. La confianza había cedido su lugar a un sentimiento de debilidad. En lugar de reconocer la sabiduría y el amor de Dios, ve su propia debilidad. Frecuentemente la tragedia súbita no quebranta el espíritu humano como lo hace un sufrimiento persistente y monótono. Este testimonio de Job se convierte en un punto determinante en cómo vemos la vida y cómo interpretamos la existencia del universo. ¿Quién es Dios? La respuesta a esta pregunta determina el rumbo de nuestra vida, determina cómo vemos el mundo y cómo interpretamos la historia. Todo parte en reconocer o no la soberanía de Dios. Si reconozco la soberanía de Dios, entonces soy una criatura que vive por Él y para Él, y nada de lo que ocurre a mi alrededor es casualidad. Entonces ahora Job traslada su exposición al nivel de un tribunal, y es la última sección de este capítulo que va desde el versículo 13 hasta el versículo 34. Aquí vienen los planteamientos de Job, porque Dios es poderoso, sabio, sostiene el universo, pero ¿Dios es justo? Si es así, ¿cómo entender lo que le está pasando? Vamos a estudiar esta sección en diversas partes. Leamos los versículos 13 al 18. Dice: Dios no volverá atrás su ira, y bajo él se postran los que ayudan a los soberbios. Pues cuanto menos podré yo replicarle y escoger mis palabras frente a él. Aunque yo fuera justo, no podría responderle. Solo puedo rogarle a él, que es mi juez. Ni aun si le invocara y él me respondiera, creería yo que ha escuchado mi voz. Porque él me quebranta con tempestad, aumenta sin causa mis heridas, y no me concede que tome aliento, sino que me llene de amarguras. Después de describir el poder, la grandeza de Dios, Job resalta que ante él se postran los que ayudan a los soberbios. Esta palabra no es muy clara en el hebreo y puede usarse para hablar de un antiguo monstruo marino o de los poderes del mal. Si las fuerzas representadas por el mal no pueden resistir la ira de Dios, ¿qué esperanza tenía Job? Si contendía ante la corte de Dios, perdería. Dios es abrumadoramente fuerte. Debemos considerar que por sus discursos Job indica que él solo tenía un conocimiento limitado del gran conflicto entre Dios y Satanás. Job está en el tribunal ante Dios. Job reconoce su incapacidad para presentar una defensa airosa y entonces plantea: aunque yo fuera justo, no podría responderle. Solo puedo rogarle a él, que es mi juez. No es que Job no haya cometido pecados, sino que se presenta como teniendo integridad espiritual, es decir, un corazón limpio para amar, servir y obedecer a Dios. Si Dios le permitiera estar ante su presencia, si le permitiera hablar, si le permitiera presentar su queja, Dios no está obligado a responder, pero por lo menos le escucharía. Sabe que no puede decir que es perfecto e impecable, porque ningún ser humano es, pero por lo menos le muestra la razón por la cual lo está atacando de esa manera, porque Dios lo ha sometido a tanto dolor. Y sigue diciendo en los versículos 19 al 21, si hablamos de su fuerza, por cierto que es poderosa, sí de juicio,
¿quién lo emplazará? Aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. Aunque fuera perfecto, Él me declararía culpable. Aun siendo yo íntegro, Él no me tomaría en cuenta, despreciaría mi vida. Job trata de imaginar lo que sucedería si desafiara a Dios y recibiera respuesta a este desafío. Se imagina a Dios como procediendo con él, no como un juez que zanja los pleitos de acuerdo con la autoridad de la ley, sino como un soberano que lo decide por su propia voluntad. Job parece perder de vista el hecho de que la suprema soberanía no es incompatible con un amor y una rectitud supremo. Abrumado por su sufrimiento, ignorando lo que ha estado ocurriendo en el cielo, lo único que Job puede ver es un torbellino divino de destrucción que ha caído sobre él y que no encuentra una vía de escape. Aun cuando en su alma y en su corazón sabe que es inocente, teme que si tuviera una oportunidad de hablar con Dios, su misma boca lo condenaría. Ahora plantea un punto todavía más controversial, versículos 22 al 24. Una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío Él los destruye. Si un azote mata de repente, Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Aquí Job, basado en su experiencia y el sufrimiento por el que está pasando, sin entender nada de lo que ocurre en el cielo, afirma que Dios trata de la misma manera al justo y al impío. Esta es una declaración muy audaz de parte de Job. Según pensaba que la forma en que Dios lo trataba a él, estaba convencido de que nada podría arguirse con certeza en cuanto al carácter de un hombre. Dios permite que los justos y los impíos sean arrollados juntos. Si se desata una plaga, aniquila a todos los seres humanos sin hacer distinción. En tal caso, no siempre Dios interviene para salvar a los justos. Y entonces afirma, Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. Una audaz, irreverente y mordaz observación que algunos han tratado de disculpar argumentando que se trata de una afirmación retórica, pero la defensa parece inadecuada. Evidentemente, es una de esas declaraciones de las cuales Él más tarde se arrepintió. De alguna manera plantea que Dios lo entregó, como lo experimentaba él. Entregó a este mundo bajo el dominio de los malos, y Él tapa los ojos de los jueces para hacer justicia. Y entonces pregunta, ¿y si no es Él, quién es? ¿Dónde está? En este pasaje quizá Job refleja el más profundo desánimo y la más oscura desconfianza que se pueda observar en cualquiera de sus discursos. Arguye que el orden establecido de las cosas en la sociedad humana se debe a Dios. No hay nadie más a quien se le puede atribuir lo que está pasando. Este hombre atribulado no tiene la visión que tenemos los lectores, en los que vemos que es la intervención de Satanás en la historia de Job. Por su parte, él, Job, no tiene explicaciones claras de por qué Dios lo está tratando de esa manera. Ahora Job pasa mediante tres figuras a ilustrar la rapidez con la cual su vida se precipita a su fin. Veamos los versículos 25 y 26. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron sin haber visto el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Aquí la primera figura que usa es un mensajero o un correo que viaja rápidamente. La segunda son naves veloces que surcan el mar y pasan y no se vuelven a ver. Y el tercer es el águila que se arroja sobre la presa, nadie la ve venir. Compara todas estas cosas con la velocidad con la cual su vida se acerca a su destino final. No veo una solución fácil a su caso. Versículos 27 al 31. Si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me esforzaré, entonces me turban todos mis dolores, pues sé que no me tienes por inocente. Y si soy culpable, ¿para qué trabajar en vano? Aun cuando me lave con agua de nieve y limpie mis manos con lejía,
aún así me hundirás en el hoyo y hasta mis propios vestidos me aborrecerán. Job insinúa un esfuerzo para reanimarse y recobrar la felicidad a pesar de sus aflicciones, pero juzga que este es un inútil esfuerzo. El sufrimiento de Job crecía por su temor de que Dios lo condenara. La frustración, la duda, el temor quizás devoraban a Job tanto como su dolor físico. Una propensión derrotista obsesionaba a Job. Como muchos otros dolientes, decía en esencia: es inútil, sientes que Dios lo había encontrado culpable y aunque haga todos los esfuerzos para limpiar cada aspecto de mi vida, es inútil, Dios me castigará. Job se encontraba en un profundo abatimiento y desesperación. Entonces Job invoca un abogado defensor. Leamos los versículos 32 al 35. Él no es un hombre como yo, para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos, para que él aparte de mi vida su vara y su terror no me espante. Con todo, yo le hablaré sin temor, porque me consta que no soy así. Job no vislumbra esperanza alguna de llegar a un entendimiento con Dios por causa del abismo que los separa. Dios es infinito y eterno, mientras que Job es dolorosamente consciente de su propia limitación mortal. En su disputa con Dios, Job cree que no hay nadie quien pueda acudir como árbitro. Piensa que solo con una de dos condiciones entre él y Dios, el debate podría ser más equilibrado. Número 2. Si Dios, despojándose de todos sus atributos divinos, se convirtiera en hombre. Y segundo, si algún juez o árbitro pudiera encontrarse para decidir la disputa. Sin embargo, Job pensó que ninguna condición era posible. Un árbitro que ponga sus manos sobre ambos y decida esta causa. Job tiembla ante el castigo de Dios. Está aterrado. Cree que podría hablar en su propia defensa si Dios dejara de hacerlo sufrir tanto. Pero saben, hermanos, gracias a Dios que el Evangelio proporciona el cumplimiento de ambas condiciones. Que Dios se vuelva hombre y que haya un árbitro entre el Dios eterno y el hombre. Elena de White explica: el yo soy es el árbitro entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos hombros. Esto se encuentra en el Deseo de todas las gentes, página 17. En Cristo se cumple esta realidad. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Finalmente, ahora que Job reconoce estas verdades, se plantea el interrogante más difícil. Si Dios castiga al impío, ¿por qué Dios le da tanto sufrimiento cuando su conciencia le dice que es inocente? El problema es que Job no conoce lo que está detrás de esta historia y que es Satanás el culpable de su sufrimiento. Job trata de entender por qué Dios lo castiga, pero como no logra explicar lo que pasa, solicita la intervención de un mediador, de un árbitro, de uno que venga y tome los hombros de los dos y trate de llegar a un acuerdo. Este es un hermoso cuadro del juicio investigador. El hombre no puede justificarse ante Dios. Dios es un juez justo. Entonces, Cristo, por medio de su encarnación, muerte y resurrección, se convierte en el mediador para ofrecer salvación a los hombres. Él es nuestro representante en la corte celestial, nuestro abogado. Pero también es nuestro Salvador. La única seguridad en este juicio es que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Confesemos nuestro pecado, aceptemos su perdón y Él nos cubre con su manto de justicia y se presenta por nosotros en la corte celestial. Apreciado amigo y hermano, Él está disponible hoy para salvarte. Acude como estás y Él se encargará de purificarte y salvarte. Confía en Él y Él te salvará. Que el Señor te acompañe hoy. Es mi oración por ti. Amén.